Bienvenidas y bienvenidos a este aula tutorial del día de hoy. Vamos a estar pensando un poco un tema fundamental y que vamos a estar analizando y atravesando durante todo el tercer año de la formación en psicología social. Este tema tiene que ver con los proyectos de intervenciones psicosociales que vienen a ser un elemento fundamental para todas y todos los que pretendan no solamente dar curso a este tercer año, sino además recibirse, ¿no? Concluir la formación básica inicial en psicología social. Siempre me gusta resaltar esto, ¿no? Una formación básica inicial, porque nosotros consideramos que es aquí en donde realmente empieza toda la labor del profesional o la profesional en psicología social, no solamente en términos de praxis, en términos de comenzar en el trabajo, en el laburo de campo, sino además en la formación, porque no termina la formación en psicología social cuando ustedes concluyen la formación básica, sino que comienza y se abre un nuevo campo en términos de trabajo y en términos de formación propiamente dicha, porque hay que continuar. En la psicología social, así como en el psicoanálisis, la formación es permanente para poder dar cuenta de, bueno, esto de para lo que nos formamos, ¿no? Trabajar con el otro, trabajar con los otros, trabajar en grupos. Trabajamos sobre el libro de Ezequiel Anderegg, que es un libro en el cual se analizan los proyectos psicosociales, los proyectos que tienen que ver con lo social. Es un libro muy completo, ustedes ya lo recibieron en PDF. Y empezamos pensando en qué es un proyecto, ¿no? y de qué manera podemos plasmarlo en el universo de los proyectos sociales, o en este caso psicosociales. Y lo que nos cuenta el libro es que es un conjunto de actividades concretas que están interrelacionadas y que están coordinadas entre sí y que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o problemas, resolver problemas. En este punto es que el autor da una serie de enumeraciones, que ahora lo vamos a pensar, ¿no? ¿Qué es un plan? ¿Qué es un programa? ¿Qué es un proyecto? ¿Qué son las actividades y cuáles son las tareas? Porque un poco para resumir, digo, anticipadamente, el plan contiene programas, un plan de trabajo, un plan de acción contiene programas, los programas contienen proyectos, los proyectos están hechos de actividades y las actividades son ejecutadas a través de las tareas que se llevan a cabo. Entonces vendría a ser una especie de mamushka, ¿no? Una dentro de la otra: plan, programa, proyecto, actividades y tareas. Para mencionar las actividades, ¿no?, que son las contenidas dentro del proyecto, este autor dice que una actividad es el medio de intervención sobre la realidad mediante la realización secuencial e integrada de diversas acciones. Estas acciones deben estar integradas y son necesarias para, dice así, alianciar las metas y objetivos específicos del proyecto. Podemos pensar que ejecutando estas actividades, quiero decir, se alcanzan los objetivos del proyecto, y que a su vez estas actividades están compuestas, como decíamos, principalmente por tareas. Y referido a las tareas, lo que dice el autor es que es una acción que opera y que se inicia
a través de una actividad con un grado máximo de concreción y especificidad. En la medida que vayamos avanzando con esta primera aula explicativa, con este primer aula tutorial, vamos a poder continuar pensando cada una de estas tres aristas, digamos, ¿no? Proyecto, actividades y tareas, en las que van a tener que estar fundadas o fundamentadas el proyecto, las actividades y las tareas que cada una de ustedes resuelva para presentar en esta finalización del último año de la formación inicial. Hay algo que es muy importante que sepan, y que el proyecto no es espontáneo. El proyecto necesita de una programación, necesita de una preparación, necesita de cierta sistematicidad, no solamente en el argumento, en el planteo, sino además en la concreción de cada uno de los objetivos que ustedes van a tener que ir resolviendo a lo largo de este periodo. Entonces, decíamos que podemos pensar proyectos como una previsión, ordenada o premeditación, dice el autor, que se pone en juego para realizar algo o ejecutar una operación determinada. El propósito del proyecto es alcanzar un resultado, efecto, un resultado concreto, y se llega a este objeto con la realización de las actividades y tareas, como ya lo dijimos. Pero además tenemos que pensar en esto que nosotros conocemos muy bien y que tiene que ver con el encuadre, ¿no? El proyecto es parte de un encuadre, y es parte de un encuadre en el cual debemos respetar los límites espaciales, los límites temporales, los límites presupuestarios, y enfocar o encuadrar, nuevamente la misma palabra, este proyecto en un periodo determinado. Un poco a modo de síntesis, podemos pensar que un proyecto es un conjunto de actividades compuestas por acciones que cada una de ustedes debe emprender, que no son situaciones espontáneas, como lo decíamos hace un momento, sino que están ordenadas y articuladas, tal cual se refiere el autor en una de las últimas páginas de este primer capítulo. Que es necesario combinar diferentes tipos de recursos para lograr o para conseguir los objetivos dentro de un proyecto, y que la consecución de los objetivos, como también la realización de las actividades, se orientan en lo que se planteó inicialmente como objetivo de este proyecto. Que las actividades y las tareas de este proyecto se realizan en un tiempo determinado y en un espacio determinado, y que todo el proyecto en sí viene a justificar la existencia de un problema en el cual se quiere llegar a producir una modificación. Entonces, de atrás para adelante sería: encontramos una situación en la cual podemos trabajar desde el punto de vista psicosocial, la pensamos, la analizamos, planteamos el problema, y en base a eso pensamos cuáles son los logros, cuáles son los resultados o las modificaciones que queremos producir, ¿no? Cuáles son las condiciones concretas de existencia que a partir de nuestra intervención psicosocial queremos producir en este espacio en el cual vamos a intervenir. Para lograr un buen diseño de un proyecto, recuerden que en este momento estamos en la etapa del diseño del proyecto.
Por eso es importante hacer este análisis y conseguir un buen diseño de proyecto, que va a ser después la guía de todo lo demás. Entonces, decíamos que se requiere producir o reproducir un sistema de seguimiento de lo que se va consiguiendo a lo largo del tiempo con este proyecto. Digamos que van a ir ejecutando, primero se crea el proyecto, se resuelve, se plantea, y en la medida que van avanzando van evaluando de qué manera esta progresión la van llevando adelante. Para poder explicar concretamente en el planteamiento del proyecto y hacer posteriormente el seguimiento de la ejecución del proyecto, este autor, Ezequiel Anderegg, nos dice que primero tienen que poder pensar cuáles son las razones que se necesitan para realizar este proyecto. Esto sería la fundamentación del proyecto. ¿Por qué? ¿Qué razones tiene este proyecto y cómo están fundamentadas? Seguido a esto, el autor dice que deben poder pensar a qué contribuirán con los logros de los objetivos del proyecto. ¿Qué es lo que se va a contribuir con los logros de los objetivos de este proyecto? Y a esto lo llamamos finalidad. ¿Cuál es la finalidad de nuestro proyecto? ¿Qué se espera obtener del proyecto en caso de que éste sea exitoso? Esto va a ser el objeto del proyecto o el objetivo del proyecto. Seguido a esto, el autor dice que debemos pensar a quién va dirigido este proyecto, cuáles son los beneficiarios directos y cuáles son los beneficiarios indirectos que a partir de esta intervención van a haber modificado, en el caso de lograrse, las condiciones concretas de existencia. El próximo punto es qué debe producir el proyecto para crear condiciones básicas que permitan la consecución de los objetivos. Cuando pensamos en qué debe producir el proyecto, estamos pensando en un producto. Y esto tiene que ver con este punto. Pensar en el producto del proyecto es pensar en qué es lo que vamos a producir con el logro de este proyecto. Lo próximo a pensar es con qué acciones se van a generar esos productos del proyecto. Cómo organizar y secuenciar cada una de las actividades de este proyecto. Lo próximo a pensar es qué recursos se necesitan para obtener el producto y lograr el objetivo de este proyecto. Esto, cuando hablamos de cuáles son los recursos que se necesitan, estamos hablando de los insumos que este proyecto va a requerir. Y además, quién o quiénes serán los y las encargadas o responsables de llevar adelante la ejecución o la consecución de estos insumos. Acá estamos pensando en las responsabilidades administrativas de este proyecto. Lo próximo y de suma importancia es cómo se va a ejecutar el proyecto. ¿Qué modalidades de operación vamos a poner en juego a la hora de pensar en la ejecución de este proyecto? ¿Y cómo se va a ejecutar el proyecto? ¿Cuáles van a ser los productos que se van a obtener? Ya lo dijimos. ¿Y en cuánto tiempo vamos a lograr
o pensamos lograr conseguir estos productos? ¿En cuánto tiempo pensamos lograr los objetivos previstos? Y ahí tenemos que trabajar con el calendario, el encuadre temporal de nuestro proyecto. ¿Cuáles son los factores externos que podrían afectar a nuestro proyecto? ¿Cuáles son los que deben existir para que este proyecto se lleve adelante? Y cuando pensamos en factores externos como posibles variables o variantes, estamos pensando en prerequisitos de este proyecto, requisitos que deben existir previamente al desarrollo del proyecto. Hay algunos que de existir nos beneficiarían, necesitamos de esos prerequisitos, y hay otros que de existir nos complicarían el proyecto, que también son prerequisitos, pero con una connotación o con un carácter negativo o dilatante de nuestro proyecto. Digamos que estas son preguntas iniciales que ustedes deben plantear en el inicio del proyecto. Para poder empezar con los cálculos y con todo el proceso que deben llevar adelante con esta nueva intervención, que ya con un carácter, como estamos trabajando, ¿no?, de un proyecto, vamos a comenzar a pensar. El autor también nos convoca pensando en una guía, ¿no?, que él la titula Guía para la elaboración del proyecto, y que la podemos pensar como para que ustedes la incluyan en este planteo inicial, en esta maqueta de lo que sería, no sería la palabra maqueta, de lo que sería el armado del proyecto. Pensemos en algo. Primero, algo que el autor dice que no es para nada menor, aunque es algo muy sintético, que es el nombre del proyecto, ¿no?, la denominación del proyecto. ¿Cómo le vamos a poner como título? ¿Cómo se va a llamar este proyecto y por qué? En realidad, el por qué todavía no lo vamos a decir, ¿no? Pero en la página 31 del libro que ustedes tienen, el autor hace referencia a que esto debe ir indicado de manera sintética, ¿no?, mediante un título breve, pero el objeto, dice el autor, es identificar el proyecto e indicar el marco institucional desde el cual se realizará. La forma es muy breve, ¿no?, es la denominación del proyecto con el título, y no es para nada menor. Lo próximo a pensar es la naturaleza del proyecto, en el punto número 2, en donde el autor nos dice que para explicar la naturaleza del proyecto es necesario responderse dos preguntas. Primero, ¿qué se quiere hacer? Y segundo, ¿por qué se quiere hacer lo que se quiere hacer? ¿Qué se quiere hacer? Vendría a ser la descripción del proyecto. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Y la segunda parte de este segundo punto, ¿por qué se quiere hacer?, vendría a ser la justificación del proyecto. Digamos, estos puntos son necesarios para tomar en cuenta el armado previo del proyecto, ¿no? ¿Qué se quiere hacer y por qué se quiere hacer? Luego se continúa con la especificación operacional de las tareas y las actividades a realizar, ¿no? Se especifica de qué manera se va a realizar, en cuánto tiempo, cuáles son las herramientas que se van a tomar para realizar cada una de las tareas y de las actividades que van a desarrollar. Posteriormente deben poder explicar qué métodos y qué técnicas van a utilizar
en la consecución de los logros, de los objetivos de este proyecto. El punto número 5 viene a determinar los plazos en cada una de las actividades. ¿Cuánto tiempo van a demorar en cada una de las actividades? El armado del proyecto, el planteamiento del proyecto debe considerar un tiempo calendario. Es muy importante esto, porque el tiempo calendario los va y las va a organizar en términos del armado y la consecución del proyecto. Deben determinar cuáles son los recursos que necesitan para llevar adelante este proyecto. ¿Por qué necesitan esos recursos? Hacer un cálculo de los costos de ejecución y de elaboración de todo el presupuesto. ¿Qué tiempo les va a llevar? ¿Cuánto tienen de recursos externos? ¿Cuánto o cuál es el valor de la hora hombre, de la hora mujer que van a implementar como profesionales en el proyecto? Por más que esto sea una tesis, por más que esto sea una elaboración de un trabajo final, es necesario que contenga cuál puede llegar a ser el costo de este proyecto, porque la idea es que este proyecto a ustedes les sirva como puntapié inicial también para poder continuar y quién sabe por qué no conseguir un rédito en este proyecto también, ¿no? Como profesionales que van a ser, que son ya también. Entonces decíamos un cálculo en la ejecución, un cálculo de los costos de ejecución y elaboración del presupuesto. También tienen que poder pensar en la estructura organizativa y de gestión del proyecto, si es que van a ser más de 2, cómo lo van a llevar adelante, ¿no? Cómo va a ser la estructura administrativa, quién hará esto, quién hará aquello, qué tarea va a ser resuelta por tal o por cual. En el siguiente punto deben pensar cuáles van a ser los indicadores de evaluación de este proyecto. Por ejemplo, le pusieron un nombre al proyecto, explicaron cuál es la naturaleza del proyecto, trabajaron los métodos, las técnicas, determinaron los plazos, se fijaron cuáles van a ser los recursos que necesitan, ¿no? Calcularon los costos, quiénes van a hacer qué cosa. Ahora, ¿cómo se van a dar cuenta ustedes que este proyecto funciona, que este proyecto alcanza los objetivos? Hay indicadores de evaluación del proyecto que son los que les van a dar la pauta. Estos indicadores les van a dar la pauta de que el proyecto está funcionando, de que es posible la consecución de un objetivo determinado a partir de el indicador que está en cuestión. Y por último, ¿cuáles son los factores externos condicionantes? O como decíamos hace un rato, los prerequisitos que se necesitan para el logro de los efectos y el impacto del proyecto. Un poco para empezar a hablar de proyecto en este primer aula virtual, en esta primera clase, en este primer video, en donde empezamos a pensar el planteamiento del proyecto y de qué manera podemos ponerlo en práctica, ¿no? Cuáles son los puntos que ustedes deben considerar. El planteamiento de un proyecto las requiere desde un lugar de la planificación, valga la redundancia, y de la redacción, ¿no? Deben poder explicar bien, deben poder fundamentar bien qué se quiere, cómo se quiere. Esto que decíamos, ¿no? Los plazos y demás. Bueno, me parece que hasta aquí está bien con esta primera entrega. Vamos a seguir trabajando, no solamente para las y los que tengan que trabajar en este tercer año, sino este aula, digamos, ¿no? Esta cápsula en la cual hablamos del proyecto y del planteamiento del proyecto puede servir ya para psicólogos y psicólogas sociales
ya formados y formadas que no han tenido todavía la posibilidad de comenzar con un trabajo constante o simplemente con el planteamiento de un proyecto para presentar a una institución, a un organismo, a una empresa privada, a una empresa pública, a un organismo público, ¿no? Digamos, para poder dar inicio en este trabajo tan lindo, debemos poder primero hacer un planteo serio de trabajo, ¿sí? Un planteo serio de trabajo en donde podamos explicar cuáles son las condiciones concretas de existencia que se pueden modificar, qué impacto van a tener en los beneficiarios de esa modificación y cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a llevar adelante. Hasta aquí hoy, nos vemos en la próxima entrega. Les mando un abrazo. Chau, chau.